Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra segunda entrevista sobre memoria de experiencias alimentarias, de cuidado oral y de atención odontológica durante la etapa de juventud y adultez. Quiero recordar que hay un consentimiento informado que nos dice que esta entrevista está siendo grabada, lo que se va a tratar, etcétera, y mi entrevistado sabe acerca de esto. Ahora sí, vamos a empezar. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, se me hace mucho lo bien. Me alegra. Bueno, entonces para empezar, cuénteme, estábamos hablando de que usted vivía con sus papás, ¿cierto? Entonces, entre los 20 y 50 años más o menos, ¿usted a qué edad dejó de vivir con sus papás? Yo, yo dejé de vivir en la casa materna a la edad de los 22 años, ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? porque ya formé hogar. Me casé ¿Con quién se casó? con la señora Marina. Su esposa. Sí, sí. ¿Y a dónde se fue a vivir en ese momento? Ahí cerquita de la casa materna, por la misma cuadra. ¿Sí? ¿Por la misma cuadra? ¿Y ustedes qué pagaban arriendo? Se pagaba arriendo. ¿Y cuántos hijos tuvo? No, y ahí la mayor, después la mayor nació a los pocos meses de casado, a los 7 meses Ok. de casado. ¿En qué lugar empezó esa nueva etapa de su vida? ¿En el mismo barrio? Cuénteme acerca de eso. ¿Cómo? O sea, ¿en qué barrio? ¿En el mismo? Claro, ahí me vivo galán. En el Galán. ¿Y era una casa, un apartamento? ¿Qué era? Una casa, una piecita Chiquita. pequeña. ¿Pero tenían baño propio? Sí. Cocina, baño y Bien. alcoba. Ahora cuénteme en qué momento se presentó este acontecimiento. ¿En qué momento usted decidió irse a vivir con su mujer, lo que sea? Yo en esa época trabajaba y cuando ya éramos novios y cuando decidimos casarnos, ¿Y dónde la conoció? ahí en el mismo galán. Duramos 5 años. Sí, de mi novio. abuela vive ahí. 5 años de novio. ¡Ay, 5 años de novios! No más. Uy. Ahí es algo pensionado. Mm. ¿Ve? Bueno, y cuénteme en dónde vivía en su nueva etapa. Ya me contó que en el mismo Galán. Galán, siempre En una vivía en casa. galán. ¿Y con qué personas vivía en ese momento? ¿Solo usted y mi abuela? ¿O era como que en ese edificio había más gente, en esa casa había más gente? Pues la casa del galán, o sea, la materna. Y después cuando salimos a pagar arriendo, fue en una casa ya independiente. O sea, solo ustedes. Lejos de la... Ok. ¿Y a qué se dedicaba cada uno de ustedes? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía mi abuela? Eh, yo, ella trabajaba, era auxiliar de costurera. Y ella le jalaba ¿Y la en dónde? costura. Ella trabajó en una empresa que llamaba, telas como de modas. Glamour se llamaba la empresa. ¿Y usted? Y yo comencé en una empresa, una fábrica de carretillas y máquina agrícola. ¿Y su hija? ¿Que usted me No, contó ya, la primera? pues recién nacida, pues ¿Sí? ¿cómo ¿Y quién la cuidaba? ¿Qué? Pues, ¿Mi abuela o la abuela. dejaban con alguien? Se dejaba con alguien, la abuela materna de ella. ¿Y a los cuántos años usted volvió a tener una hija? Otro hijo. A los 18 meses, Ay. Y luego otro. otro ya dijo cuando ya, entonces, ya. Bueno, ¿y cómo era su casa en esa época? Usted me dijo que pagaban arriendo. En ¿Cómo la era? gente pues ya se tomó en arriendo una sola casa, un primer todo piso. ¿Todo el primer piso? Y se vivía con la mamá de ella, o sea, mi suegra, Ah, ¿sí? ok. Ya. ¿Y solo mi abuela Elmira o alguien más? Mira, y en eso pues estaba Vía Juvenil, Vía O sea, todo. sí, sí. Ok. Cuénteme cuáles eran las actividades cotidianas que hacían ustedes en ese tiempo. O sea, ¿usted qué hacía? ¿Trabajaba? ¿O qué más Siempre hacía toda la aparte vida de he trabajar? trabajado. Por eso es que hoy en día estoy pensionado, porque yo siempre he sido juicioso. ¿Y cómo se transportaba? ¿Y ya en ese momento tenía carro o No, yo pagaba transporte, transporte, bus? y hay veces andaba en cicla. O sea, mantuvo el hábito de la cicla. La cicla. ¿Y cómo eran las condiciones sociales y de seguridad en esa época? ¿Qué cambió de su niñez a esa época? ¿Más violencia, menos violencia? ¿Cómo fue? No, siempre era, pues violencia no había tanto, porque uno andaba más confiado y eso. Hoy en día la edad como hace
Ya desde, digamos, hace de 1900 o el año 2000 ya comenzó ya la inseguridad. Y En el 2000. catástrofes así de que habían, ¿no? No, En esa no, no, época no, nada. no. Bueno, por otro lado, usted pues me contaba que con sus papás, ustedes pues acostumbraban a comer muy bien, iban a la plaza, todo eso. ¿Qué cambios se presentaron en lo que usted comía antes a lo que comió en ese tiempo, a los 20, ya cuando usted se fue a vivir con su esposa? No, porque yo mismo me acostumbré a hacer mercado de plaza y ya comía lo igual, igual, igual. Sino que ya la sazón ya es distinto, la sazón de la mamá, la sazón de ya es distinto mientras, Sí. ¿ya? Bueno, y por otro lado, ¿a usted le gustaba, seguía consumiendo alimentos dulces? ¿Ya cuando era un adulto? ¿O ya le bajó? Sí, siempre consumí, ¿Sí? que fue esos arequipes y dulces, bizcochos. ¿Y los comía con la misma frecuencia que de niño o aumentó, No, disminuyó? igual porque ¿Igual? digamos, como ahí en el Galán había una pastelería, se llamaba la pastelería Alaska. Y usted sabe que Alaska fue una, porque es No, ni idea. En bueno, ese bueno, tiempo. no. Y después apareció en el barrio Pradera otra que llamaban Cirano, otra pastelería Cirano. Entonces uno ahí ves, se pasaba de un barrio, iba y me cateaba ponqué con cubis, la Cirano. Luego se pasaba a la Alaska que era por la 56, ahí la misma vaina. Pero eso era normal. Y bueno, cuando usted se fue a vivir ya solo, ¿usted qué hacía? ¿Usted era el sustento para su familia? Sí, para la familia nomás. ¿Y cómo le iba? ¿Tuvo problemas económicos No, 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 o no, bien? no, todo ¿Bien? bien, todo bien. Bueno, ¿y usted recuerda haber tenido dolores de boca o alguna muela cuando era No, joven? no, 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 O sea, ni de niño ni de joven. no, no, nada. Por otro lado, usted me hablaba de los remedios caseros en ese tiempo, que había como un líquido o algo con el No, pues clavo. para, digamos, ¿Seguían los mismos los o...? mismos, no, de los caseros era el clavo, esencia de clavo, o el que venía en la droguería que llamaban rayo. Y Es que ya? todo lo que, ya, O sea, no habían más. no más, Ni aparecieron nuevos ni nada de eso. nada más. Em, y usted en ese tiempo se seguía acostumbrando a la higiene oral, ¿cierto? ¿Y acostumbra a sus hijas a lo mismo? Con la crema dental y el cepillo de No, ya dientes. después ya ellos se les, por parte del consulcillo, cuando se afiliaba al consulcillo, ellas, o sea, pensando en su mamá, era control de médico, de todo ya. Ah, sí, o Sí, sea, ya eran por era controles, ya eran así más controles. fácil. ¿Qué más? ¿Y usted fortaleció o disminuyó sus hábitos orales? O sea, ¿de niño aumentaron a adulto o seguía igual? Sí, igual, ¿Siempre igual? igual, igual. Ya ahorita ya por la edad, ya le pueden a uno el dulce, Todo. más bien todo. Bueno, ¿y usted se acuerda si cambió la forma de decirle? Usted me dijo que le decían dentistas en esa época. Siguió cuando usted tenía de 20 a 50 años, ¿cómo seguían diciéndole? No, yo a la edad, ya cuando esto ya le decían doctores, pero ya era odontólogos. Ok. Cuando ya, digamos, yo tenía ya el promedio de 35 años. Odontólogos, Listo. Y su familia accedía a esos servicios, ¿cierto? claro. Y ahora sí vamos a hablar de lo importante. Usted me dijo que su primera vez en el odontólogo fue a los 30 y algo de años. Hábleme de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo le fue en esa experiencia? Cuando la primera vez, Sí, la primera vez que usted fue al odontólogo. no, pues le había comentado, la primera vez fue el cambio del diente. Ya después, Un diente que tenía usted de más, un ¿cierto? diente más En la mitad, ¿sí? ¿Abajo? y donde está el poquito Ah, y ok. sacaron Y se lo sacaron. el diente. ¿Y cómo fue? ¿Le echaron anestesia? Claro, eso yo ¿Sí? fui odontólogo y de anestesia y con una pinza. ¿De esas grandes o era chiquita? No sé, ¿No era se una acuerda? pinza ahí Una pinza. una pinza. Y lo chuzaron con anestesia. La chuzaba con ¿Y la qué tal? ¿Le anestesia. dolió? Pues claro, ¿Sí? como nunca Y era la primera vez. la primera vez. ¿Y qué recomendaciones le dieron en ese tiempo cuando le sacaron el diente? No, eso no le va a doler. ¿No? ¿Nada? Y no, pues, va a doler las dos primeras pinchadas y ya
Por la frente anestesia. y por dentro. Y ya. ¿Y ese diente que le quedó el hueco, no? Sí, ya después se cuadró el mismo. El el mismo mismo, cuadro, ¿sí? Vea pues, en ese tiempo no usaban los breakers y nada de eso, los nada. brackets. Y bueno, después de su primera experiencia, que fue cuando le sacaron el diente, ¿usted empezó a ir más continuamente al dentista? Ya después ya pedía cita, pero para hacer limpieza. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo Pues le fue en la por limpieza? vaina de como yo fumaba, Ah, ok, verdad. entonces ¿A qué edad empezó a fumar usted? a los 17 años Ah, vea pues. y a los 20 y pico ya dejé, ¿A qué edad dejó de fumar? como a los 28. Y entonces usted Sí, empezó a hacerse vaina, las limpiezas por lo que fumaba claro, sí, mucho. sí, fumé, sí. ¿Y cada cuánto usted se hacía una limpieza? No, ¿No era una vez, seguido? el anual y ¿Anual? como digamos me dijeron que volviera anual y volví como a los 5 años, que así, nomás, como la dentadura no me molestaba por lo que yo me bañaba los dientes seguido. Bueno, ¿y usted cree que en la etapa de niños a adultez la gente le empezó a coger como más gusto a ir al odontólogo o menos miedo? Pues ya como hoy en día todos, digamos, ya hay más tecnología, ¿sí? Eso es menos, ya a sí. diario, anual o mensual. De acuerdo al tratamiento que tenga uno, pues digamos, Bueno, caso, como, y de los 20 a los 50 años, bueno, usted me dijo que le sacaron un diente, ¿le sacaron más de ese diente o solo no, ese? ya no, de los 50 en adelante sí, Ah, bueno, de la pandemia, eso ya hablamos después, en la siguiente. en la pandemia Ahí empezó sí. a joder, Ah, a joder la vaina de las chuzadas del COVID. Del COVID. Ahí para acá comenzaron a sacarme las muelas. Eso fue las que, ¿cómo ¿la llama? vacuna? No, con las, ¿Amígdalas? ¿cómo le no? No se dice la secuencia, no. ¿Consecuencias? Las secuelas del COVID fue que me empezó a ¿Sí? molestar ¿Usted la cree? dentadura. Empezó ya, o sea, debilitó Las muelas. sí, toda la dentadura porque empezaron con las muelas. ¿Y de los 20 a los 50 años usted se hizo alguna prótesis o algún otro tratamiento? Nada. Eso ya fue después, cuando ya le empezó a molestar Cuando comenzó la la dentadura. pandemia, esa fue que me fregó la dentadura porque yo la tenía toda completa. Pues eso es todo. En la siguiente Eso es todo. entrevista nos veremos y hablaremos de Bueno, su muchas vejez. gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, mira a buscar la chaqueta. Hasta luego.